Buenos días. El objetivo de este video es explicar cómo se construye el formulario de login o la parte de login del sistema. Entonces, primero vamos a compilarlo y comprobamos cómo funciona y después les explico el código. Entonces, el formulario es muy sencillo, consta de una imagen, pues relacionada con algo de seguridad, en este caso es una llave. Consta de tres campos: el nombre de usuario, la contraseña y el tipo de usuario. Este tipo de usuario lo consulta de la base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo el usuario o alguno de los campos bien, el sistema me debe indicar que no puedo ingresar. Probemos con gerente de empleados, tampoco. Entonces, en este caso, si Andrés es gerente de vuelos. Cuando él logre ingresar, me indica un mensajito y en el menú principal solo me permite la parte registrar avión y vuelo. Y acá en esta parte me muestra el nombre de la persona que está trabajando, el cargo que tiene y la clave. Si cerramos sesión, iniciamos como azafata. eh, Buscamos otro empleado. Se me acaba de olvidar la clave, entonces vamos a seleccionarlo. En este caso no tenía seleccionada la base de datos, por eso la consulta me arroja cero datos. Listos. Vamos a verificar el usuario de azafata es este y la clave es esta. Entonces, y nos indica que entró como azafata el nombre de la persona, el nombre del usuario y este es el código de la empresa a la que pertenece ese usuario. Ingresamos y aquí me aparece lo que puedo hacer como azafata. Solo permite consultar aviones, aparece el nombre del usuario, el cargo y la identificación. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para construir este formulario? Necesitamos una tabla la cual contenga estos tres campos: el nombre de usuario, el password y el tipo de usuario. Varchar, varchar, varchar. El nombre de usuario tiene una restricción y es que tiene que ser único, no se pueden repetir dos nombres de usuarios. En este caso, la tabla que tiene estos atributos es la tabla de empleado, normalmente va a ser esta. Esta tabla tiene su procedimiento para insertar, lo ejecuto dos veces para registrar dos empleados, procedimiento para actualizar, lo ejecuto, una vista para consultar los empleados que estén activos, otra para los inactivos y tengo una función, vamos a ver el código, login empleado, que es la que voy a utilizar para consultar si los datos que digito son correctos o no. Recibe tres parámetros: el nombre del usuario, el password y el tipo de usuario. Entonces, esa función me retorna una tabla. ¿Y qué es lo que hace? Me selecciona la identificación del empleado, el primer nombre del empleado, primer apellido, el nombre de usuario, el tipo de usuario de empleado y de la empresa que la llame A, me va a seleccionar el código de la empresa. ¿De qué tablas? Empleado y empresa, que la llame A, empleado E. Tiene una condición o una cláusula que tienen que estar relacionadas por la llave foránea entre empleado, toda la llave foránea con empresa y empresa la llave primaria. Además, el nombre de empleado debe coincidir con el que yo digito en la caja de texto o el que recibe como parámetro y
la clave del empleado debe coincidir con la que yo envío o digito en la caja de texto y el tipo de usuario debe ser exactamente igual al que digité o seleccioné en el combo. Y el estado del empleado debe ser activo. No permito el ingreso al sistema de empleados que estén inactivos. Tengo otra consulta que es para cargar los usuarios, los tipos de usuarios que me aparecen en el combo. Entonces, ¿qué me retorna esa consulta? Una vista. El tipo de usuario, de qué tabla de empleado, donde estén activos. Bien, si pasamos al código de nuestro formulario, vemos el botón Load, el evento Load. Entonces, ¿qué hago? Define un tree para consultar los tipos de usuario que hay en la base de datos, sus tipos de empleados. Instancio la clase lógica de empleado, que es la tabla que me contiene los datos necesarios para ingresar. El login requiere de un nombre de usuario, una clave y un tipo de usuario. Esos los tiene mi clase lógica empleado. Entonces, instancio la clase, creo un objeto llamado objeto empleado. Y al combo, este combo, le asigno el resultado de consultar los empleados con la consulta número 10. Si nosotros vamos y miramos la consulta número 10, esta llama a la vista consultar tipo de usuario activo, que es la que acabé de explicar. Me selecciona los tipos de usuario que estén activos. Entonces esta se va para la capa de datos, conecta, envía la cadena de conexión o la cadena SQL a ejecutar, la ejecuta, el resultado lo almacena en una tabla y esa tabla, bueno, perdón, se desconecta. Aquí tenemos un cache por si existe algún error. Cuando nuestro programa ya está funcionando bien, tenemos que eliminar esta parte y retornamos la tabla, en este caso sería el formulario, a la capa 1. Entonces, esa tabla se le asigna al data source, pero solo voy a mostrar del data source del combo, voy a mostrar en el display member, o sea, lo que yo quiero visualizar, voy a mostrar el tipo de usuario. Y el valor que quiero que asigne es el tipo de usuario. Si se genera algún error ejecutando la consulta, lo mismo. Envío un mensaje por el tricache. Y ese es todo mi evento load. Si yo llego a... Si yo no programara esto en el evento load, lo que sucede con mi formulario es lo siguiente. Lo ejecuto. Espero a que... Pero no me consulta a los usuarios de la base de datos. Me aparecen vacíos. Entonces, como sabemos que es necesario, lo voy a activar nuevamente, lo ejecuto. Bueno, aquí me sucedió un error y es que los mensajitos se me bloquearon. Entonces voy a volverlos a activar. Vamos a probar. Acá me falta corregir este. Y él ya me consulta los tipos de usuarios que existen en mi base de datos. Una vez consulto los datos del combo, lo siguiente es programar el botón ingresar. Aquí definí una caja de texto que por facilidad la llamé txt usuario, txt password, cmb tipo de usuario, btn ingresar. Entonces vamos a programar el btn ingresar en el evento click. Entonces btn ingresar en el evento click. Defino algunas variables de tipo string, como son el nombre, el apellido, el tipo y el
usuario, que son los parámetros que me va a retornar mi función login de usuario: el nombre, el apellido, el nombre de usuario, el tipo, y de tipo IN64 la identificación y el código de la empresa. Instancio un objeto de tipo DataTable que lo voy a llamar datos login. ¿Para qué? Toda consulta me arroja una tabla, entonces en este caso datos login me va a almacenar el resultado de esa consulta, es decir, me va a almacenar la identificación, el nombre, el apellido, el usuario, el tipo y el código de la empresa, si existen, del usuario que se está intentando registrar. Instancia la clase lógica empleado, que es la que contiene los métodos para consultar el empleado, el tipo de usuario y el empleado. Envío el nombre del usuario a la clase objeto empleado, lo que haya digitado en el txt usuario, o sea, lo que haya digitado acá. El password, lo que haya digitado en el txt password. Y el tipo de usuario, lo que haya seleccionado en el combo. Lo convierto a string. Le voy a asignar al data table el resultado de ejecutar la consulta de empleado número 11. Entonces vamos a mirar en qué consiste el número 11. El 10 era el del login para que me cargue los tipos de usuario. El 11 ejecuta la función login empleado, donde le envío el nombre de usuario que yo digité, el password y el tipo de usuario que seleccioné. Se va a la instancia de la clase conexión, se conecta, envía la sentencia o la consulta SQL, la ejecuta, el resultado se lo asigna a una tabla que es de tipo data table, acá está definida, cierra la conexión y en caso de que se genere un error, indico qué error, retorno la tabla o envío la tabla al login. Una vez estoy otra vez en el formulario, por medio de la propiedad rows.count del data table, averiguo si esa consulta me retorna exactamente un resultado. ¿Sí? Solo una persona me debe tener ese nombre de usuario, esa contraseña y ese tipo de usuario. Entonces, si eso se cumple, ¿qué hago? A la variable de identificación le asigno lo que está en el objeto data table en la fila 00, o sea, en la posición 00. Si yo comparara este data table, es muy similar a un cuadro de Excel o a un archivo de Excel que tiene filas y columnas, o asociando la programación a una matriz. Entonces, en la posición 00 está la identificación. ¿Por qué? Porque este es el primero que retorno. En la posición 01 está el nombre, porque es el segundo dato. Posición 02 está el apellido, 03 el tipo, perdón, 03 el usuario, 04 el tipo, 05 el código de la empresa. Tengo que convertirlo a entero 64. Listo. Veamos qué sucede si yo ejecuto el programa hasta esta parte. Vamos a bloquear esto. Entonces, sabemos que si no es la clave, no es el usuario, no me permite ingresar. Voy a seleccionar gerente de vuelos. Le doy a ingresar. No me dicen que los datos están errados o equivocados, pero tampoco me llama al formulario principal, porque estas tres líneas que acabo de bloquear son las que me hacen esta parte de llamar al formulario principal.
Entonces no le hago. Si digito algún dato mal, él me indica que hay error, pero si está bien y no me genera ningún error. ¿Por qué? Porque he bloqueado esta línea. Observemos ahora si desactivo esta. O sea, la vuelvo a desbloqueo, la activo. Entonces, él, si hay error, me dice que es error. Si está bien, él me continúa presentando el mismo error. ¿Por qué? Esta línea lo único que hace es decirle o instanciar el formulario principal. El formulario principal es este. Vamos a mirar el diseño, donde tiene el menú de la matriz CRUD, interpretar, consultar, actualizar, eliminar. Y le asigna el nombre del usuario, la identificación, el nombre del empleado, el apellido, el tipo y la empresa, que son los datos que se van a visualizar acá en este formulario principal, en estas cajas. Pero no lo muestra. ¿Por qué? Tengo que decirle por medio de la propiedad show que me lo active, que me lo muestre. Entonces, vamos a ejecutarlo. Entonces, si hay error, ya sabemos que me muestra que no puedo ingresar. Está bien. Me muestra el mensajito y me ingresa al formulario. ¿Qué sucede? Que me deja activo otra vez el login. Entonces, ¿por qué? Porque esta línea que está acá al final es la encargada de cerrármelo. Entonces la vamos a activar y ya mi formulario login está funcionando. ¿Qué sucede si retorna 0 filas o si retornan 2? Que nunca va a suceder porque la idea es que el nombre de usuario, la clave y el tipo de usuario solo pertenezcan a un solo usuario. En cualquier otro caso, él me indica el mensajito imposible ingresar. El mensajito puede ser el que yo desee. Verifique sus datos. Y esa es toda la programación que tengo en el formulario Logic. ¿Qué hace falta programar? La parte cuando yo ingrese al formulario principal. Entonces, ¿qué hago cuando esté aquí? Lo primero que hago es programar para que este mensajito se me genere. Este mensajito, bienvenido sea Andrés Carlos Rivera, el cargo y el código de la empresa. Y programar para que estos datos también se muestren acá en estas cajas de texto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nosotros aquí desde el formulario de login se los enviamos al formulario principal a través del constructor. ¿Qué es el constructor? El encargado de, como su nombre lo indica, construir, elaborar, activar todos los elementos que tiene el formulario. Entonces, él recibe un usuario de tipo string, una identificación de tipo int64, un string de tipo, una variable nombre de tipo string, una variable apellido de tipo string, un tipo de usuario de tipo string y un código de una empresa de tipo int64. Y los vamos a asignar en estas variables previamente definidas. El nombre de usuario, el apellido. ¿Por qué son privadas? Para que desde otros formularios no las puedan acceder. Si se necesitaran acceder desde otros formularios, tengo que definir los métodos set y get. Entonces, las variables que recibo en el constructor solo me van a servir acá dentro del constructor. Son variables locales. ¿Qué hago? Defino estas globales que me van a servir dentro de todo el programa y les asigno los datos de las variables locales. Ahorita cuando lo ejecutemos vamos a detener el programa cuando llegue a esta parte. Le ponemos un punto de interrupción y analizamos. Es importante observar que esta función inicializar componentes es la encargada de pintar todos los componentes del formulario. Voy a bloquearla, ejecuto el programa
y observamos qué sucede si yo la bloqueo o si la llego a eliminar. Entonces, esa función es del formulario principal donde está mi menú. Este no tiene ningún problema de ingreso, pero observamos que no aparece ningún elemento. ¿Por qué? Porque esta función es la encargada de inicializar todos los componentes. Entonces, si hoy la analizo, encuentro que esta función me asigna todos los componentes, me les asigna las propiedades, el tamaño, la posición, el texto a todos los componentes del formulario. Por eso no debo eliminarla. Una vez se activa el formulario principal, programo el evento load de este formulario para que me muestre el mensaje. Entonces, esta parte no la miremos ya que es de formularios MDI, entonces no hace parte del login. Muestro el mensaje donde envío las variables y las asigno al label. Lo siguiente es que, dependiendo del usuario que haya ingresado, le activo los menús que puede trabajar o se los desactivo. En este caso le estoy desactivando el menú consultar, el menú actualizar y el menú eliminar para los gerentes de vuelos. Le digo del submenú ingresar solo me desactiva el ingresar cliente y el ingresar empresa. Me explico. Cuando yo ingreso al programa, si yo analizo mi formulario principal, tiene 4 opciones. Cuando yo ingreso, solo me va a permitir entrar a una y de esa solo me permite ejecutar 2. Estos 2 submenús están bloqueados, que es lo que hice acá por código. Submenú ingresar cliente y submenú ingresar empresa los bloqueé. En caso de que sea una azafata, bloqueo otros, activo otros, dependiendo de mis casos de uso. Entonces vamos a colocar el punto de interrupción ya para finalizar y probamos qué sucede con el programa cuando ingresa. Entonces voy a cerrar sesión, vuelvo a ingresar como gerente de vuelos, voy a ingresar y el programa se me detiene en el punto de interrupción. Si yo paso el cursor por encima de las variables, observo que no tiene ningún valor asociado, ningún tipo de dato. Entonces, apellido me aparece como nula, nombre como nulo, identificación como nulo o cero, nombre de usuario nulo. Entonces, ahora, las variables que recibe como parámetro en el constructor sí tienen un valor. El usuario es Andrés, la identificación 442078, el nombre Carlos, el apellido Rivera, el tipo gerente de vuelos y la empresa es la 11010114. Entonces, a medida que voy ejecutando cada línea de código, las variables que venían en el parámetro van siendo asignadas a mis variables globales. Sea Andrés es el nombre de usuario. Identificación todavía no la he ejecutado, entonces ya me aparece. Nombre no, lo ejecuto, me aparece. Apellido me aparece. Tipo usuario todavía no lo ejecuto, me aparece. Empresa, empresa. Y se va para inicializar componentes. Aquí hace línea a línea todos los componentes. Le voy a dar play para agilizar. Y me muestra el mensaje y me activa los botones. Vamos a agregarle otro punto de interrupción cuando ingrese aquí a este condicional. Entonces vuelvo a ejecutar, le digo cerrar sesión, gerente de vuelos, ingreso. Ya sabemos que se me tiene en este punto de interrupción, ya miramos qué sucede. Le vuelvo a dar play y el programa se me va a detener en este punto de interrupción. En este caso me va a salir el mensajito. Luego del mensaje me va a pintar los labels. El label de información que me va a aparecer Carlos Rivera, gerente de vuelos, y el label 2 que me va a aparecer el código del
o la identificación del empleado. Y va a comparar si el usuario es gerente de vuelos. Entonces, para comparar textos, utilizo la función compare. Él me va a decir que si es gerente de vuelos, me activa los formularios y no entra por este else. Ya se cumplió la parte verdadera, entonces se salta al final del ejercicio, me activa el menú, cierra y me muestra el formulario. Ya la parte de registrar el vuelo la hemos explicado en otros videos. Espero haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.